Bienvenidos a la segunda clase de comercialización. En la clase pasada comenzamos a ver cómo se forma la personalidad del individuo, influenciado en primer término por su familia, su núcleo familiar, donde uno aprende el concepto del bien y del mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, los parámetros socialmente aceptables. Estos luego se van comprobando, verificando por el individuo en su núcleo de amistades, su grupo de pertenencia, en la escuela. Finalmente, vemos cómo los medios de comunicación también influyen en esta situación. Vamos a ver en la clase de hoy cómo el comportamiento del consumidor es estudiado, es analizado por las herramientas del marketing y cuál es la importancia en la toma de decisiones. Sabemos que primero, todos somos consumidores. Todos somos consumidores. Entonces, el comportamiento del consumidor es, digamos, qué actitudes, qué cuestiones importantes definen este comportamiento cuando estudia cómo satisfacer sus necesidades adquiriendo productos o servicios. Él va a evaluar, a elegir, en base a sus percepciones entre los productos que ofrezca la competencia en general para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo va a realizar estas decisiones? ¿Cómo las va a llevar adelante? Va a tener rasgos personales que van a influir fuertemente en estas decisiones del consumidor. Por supuesto que la personalidad es un conjunto de elementos, de características internas que determinan y condicionan la forma en que un individuo responde a distintos estímulos de su entorno. Es muy común escuchar la frase, y tiene poca personalidad, tiene mucha personalidad, lo cual es erróneo. No se tiene ni poca ni mucha, tenemos personalidades distintas. Los especialistas de marketing durante mucho tiempo han estado muy intrigados y continúan permanentemente investigando ante la posibilidad de llamar la atención, de influenciar, de definir esa decisión basadas en las características personales del individuo. Siempre se ha creído que lo que compran los consumidores, cuándo y cómo lo consumen, probablemente esté influenciado por factores de su personalidad. Por esta razón, los especialistas de marketing, mercadotecnia, publicidad, frecuentemente se han enfocado para distintos tipos de productos, en personalidades específicas. ¿Cómo influye la personalidad en el marketing, en la comercialización? Primero, nuestros rasgos personales nos llevan a decidir no solo quiénes somos, cómo actuar, sino también qué vamos a consumir. Los especialistas han visto que la personalidad de una persona, en la actividad inmobiliaria particularmente, siempre les digo que van a encontrar operaciones tan distintas como personas en las que participan. Las necesidades, las características personales, rasgos de comportamiento son muy, muy diferentes entre los mismos, y cómo interactúa en una negociación también va a depender de nuestra habilidad como negociadores, cómo manejar distintas situaciones y los estímulos a los que responde una persona u otra. Hay una teoría muy utilizada en lo que tiene que ver con el marketing, que es la teoría del yo. La teoría del yo y la personalidad del consumidor tiene algunos aspectos muy importantes sobre cómo un individuo toma decisiones cuando toma decisiones con respecto a los productos, bienes y servicios que consume. La teoría del yo y la personalidad del consumidor destaca algunos aspectos de por qué compramos lo que compramos. Primero, es porque deseamos ocultar o destacar algún aspecto personal. A veces decidimos en la compra de determinadas marcas o tipos de productos porque está de acuerdo a lo que somos. Cuando una ropa decimos no es para mí, es para él, por color, tipo, forma, moda,
va de acuerdo a esa imagen que tenemos sobre nosotros mismos. Algunos exproductos suelen ser más exitosos que otros en el mercado porque cumplen fantasías de los consumidores, esa imagen de, por ejemplo, determinadas marcas, de pertenecer a un determinado grupo socioeconómico. Muchas veces un consumidor puede no tener siempre los mismos productos, ya que hay roles que va a cumplir en su vida profesional, su vida particular, en el deporte, en su vida personal, incluso hasta cuando sale de vacaciones, de entretenimiento. En estos roles va a tener seguramente distinto comportamiento con respecto a las decisiones de compra de cada uno de los productos que refuerzan cada uno de ellos. A veces, la preocupación exagerada, según la teoría de Shaw, por la propia imagen, puede provocar una incomodidad sobre si es conveniente utilizar ciertos productos o servicios. Si no está de acuerdo un producto o servicio, nos regalan una vestimenta, alguna indumentaria, que no está de acuerdo a la imagen personal a la que nosotros tenemos en nosotros mismos, o la que creemos que los demás tienen sobre nosotros, posiblemente tendamos a no usarla o ir a cambiarla porque nos va a molestar, nos va a causar algún tipo de incomodidad. Entonces, a veces, el consumir, el adquirir determinado tipo de productos, le ayuda a responder el quién soy ahora, con qué imagen me siento más cómodo. Obviamente, a medida que cambia nuestro estatus socioeconómico, para arriba o para abajo, vamos a adquirir distintos productos o servicios. Recuerden que la demanda está condicionada por la capacidad del individuo. Por lo tanto, es indudable, cuando nosotros cambiamos de trabajo, nos aumentan los ingresos, no vamos a consumir los mismos tipos de servicios. La ropa va a tener otra calidad, quizás será de otra marca. No vamos a viajar a los mismos lugares de vacaciones a los que solíamos ir cuando teníamos un ingreso inferior. Entonces, la elección de estos productos seguramente van a estar alineados con esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, el marketing busca que estos productos o servicios operen como símbolos, con una fuerte simbología orientada a la percepción del individuo, y así que cada potencial cliente interprete estos símbolos de acuerdo a la imagen y a los productos que él está acostumbrado a utilizar o con los que se siente cómodo al usarlos. El término consumidor, cuando hablamos de consumidor, puede ser dividido. Y hay dos tipos muy grandes de entidades consumidoras. Esto es importante porque no siempre es lo mismo de acuerdo a cómo el consumidor va a tomar decisiones. Primero tenemos el consumidor organizacional. Este se refiere a las empresas o empresas que le compran a otras empresas entre sí, son los B2B, business to business. Por su parte, el consumidor personal compra bienes para uso propio, para su uso de sus amigos, sus familiares, su entorno, sus conocidos. Philip Kotler y otros especialistas de marketing clasificaron a los consumidores personales en 5 perfiles diferentes. Primero, pusieron al iniciador. En un primer momento se encuentra el iniciador. Este tipo de consumidor es quien va a sugerir la idea de la adquisición de un producto o servicio. Voy a destacar que puede ser la misma persona la que ocupe varios de estos roles al mismo tiempo. Luego está el consumidor influyente. Es aquel que es la persona cuyo punto de vista tiene una gran influencia en la decisión final de compra. El consumidor decisor. Esta es la persona que efectivamente decide si se realiza la compra o no.
Además, lo más importante es que decide dónde, cómo y cuánto comprar. El consumidor comprador es la persona que efectivamente realiza la compra, efectúa el pago, coordina la entrega, etcétera, etcétera. Y por último, el usuario final. Es quien finalmente disfruta, consume o usa el producto o servicio adquirido. Cuando hablamos de comportamiento del consumidor, habiendo hecho esta pequeña clasificación, no podemos decir que una persona en particular va a tener una determinada conducta, que podemos predecir absolutamente todo lo que va a hacer. Porque para eso habría que conocer individualmente a cada una de las personas. Eso es imposible en términos prácticos, ya que somos entidades complejas y muchas veces no se sabe cómo una persona va a reaccionar. Y ni imaginarse la totalidad de los potenciales clientes. Entonces, para comprender su conducta, debemos poner una determinada metodología para agrupar comportamientos típicos. Y para empezar a hablar desde allí, apelando a ciertas clasificaciones que poseen rasgos comunes, comportamientos esperables. Vamos a ver tres grandes grupos de rasgos de la personalidad que van a poder encontrarse dentro de la actividad. Entonces, lo que se trata de hacer cuando vamos a promocionar un producto o servicio es influir en la percepción, tratar de influir en ese proceso de decisión. Con respecto a nuestra actividad inmobiliaria, nosotros vendemos servicios. La característica principal de los servicios es que son intangibles. Y el gran desafío de lo intangible, aquello que no se ve, no se puede tocar, justamente es tangibilizarlo. Cómo con nuestras acciones, con nuestra comunicación, afectamos positivamente la percepción de los clientes o de los potenciales clientes para que finalmente decidan contratarnos. Entonces, vemos cómo distintas marcas, utilizando técnicas desde colorimetría, mensajes, con temas que tienen que ver con la frase o el lema que utiliza cada uno, con acciones de publicidad para llegar a determinado público. Hemos visto ejemplos como determinadas marcas de primer nivel, por ejemplo Rolex, no hace publicidad en los estadios de fútbol de Argentina. Y sí lo hacen torneos de golf o torneos finales muy conocidas de tenis. Roland Garros, Wimbledon, etcétera, etcétera. Eso es porque su público objetivo está en un determinado lugar y no en otro. Recuerden que vimos anteriormente cómo la psicóloga rusa Blumia Zeigarnik descubrió una característica de la mente humana que tiene que ver con la creación de expectativas. Recuerdan que el cerebro humano tiene una característica que no olvida aquellas tareas que no fueron finalizadas. Y una vez que fueron terminadas, el cerebro, para liberar el espacio para la memoria reciente, manda a un nivel inferior esa memoria, esos recuerdos, para hacer lugar, con lo cual esa tarea ya es olvidada. Entonces, con este efecto Zeigarnik, esto podemos verlo reflejado, por ejemplo, en los trailers de las series, o la misma serie cuando termina, nunca van a ver un capítulo de una serie donde un tema se cierra. Siempre sucede algo que nos deja con la expectativa para lo que viene. Por eso solemos hacer esas maratones interminables los domingos mirando distintos capítulos de series. Y por último, activar la motivación. Y para activar la motivación, los especialistas de marketing recurren a muchas cuestiones como a la persona deportiva, determinado tipo de publicidad, a las emociones, las sensaciones, la adrenalina, etcétera, etcétera. Vamos a ver los tres grandes grupos de comportamientos típicos
que se pueden encontrar en la actividad comercial. Primero, la personalidad obsesiva. La personalidad obsesiva es un individuo que toma sus decisiones basado en el raciocinio, basado en argumentos. Es una persona que requiere información y busca estar enterado absolutamente de todas las alternativas disponibles. Es una persona que, para poder analizar cada una de esas alternativas, necesita estar informado de absolutamente todos los detalles que tienen que ver con esta cuestión. Esta insistente rigidez mental de los obsesivos hace que muchas veces no puedan ser espontáneos, porque tienen que tener las situaciones controladas, les cuesta mucho delegar y además exigen que todas las otras personas que participen en la tarea lo hagan de la misma manera que ellos lo habrían hecho, ya que, según su pensamiento, a veces inconsciente, es la única manera en llegar a un resultado positivo. A veces, cuando ellos se esfuerzan en dar instrucciones, explicaciones muy detalladas y precisas, no pueden entender cómo a quien le han encargado la tarea lo haya hecho con menos eficiencia a la esperada. En casos menos exigentes, este cliente obsesivo va a dejar de pedir información cuando considere que ya tiene todos los parámetros para tomar una decisión. Es un cliente muy exigente, es serio, puntual, exige el máximo de profesionalismo y calidad en nuestra atención inmobiliaria. Pero como contrapartida a estas exigencias, es el tipo de cliente que más va a reconocer nuestro trabajo bien hecho y es el que nos va a recomendar. Por supuesto que la recomendación de un cliente con rasgos obsesivos por su entorno es muy valorada. Por lo tanto, podemos transformarlo en un embajador de nuestra marca, lo cual sería muy positivo. Es muy detallista, es puntilloso y repara en los más mínimos detalles. Nosotros, como inmobiliarios, tenemos que estar listos y preparados para dar respuesta absolutamente a todas sus preguntas. Es la mejor manera de captarlos. Ellos valoran mucho la verdad, la ética, la puntualidad, la palabra y la disciplina. Si alguno de estos requisitos no se cumplen, es muy probable que este cliente no vuelva a contratarnos. La personalidad histérica. Muchas veces cuando pregunto en las clases presenciales qué significa una personalidad histérica, la respuesta que suelo escuchar es el que dice que sí, dice que no, el que no sabe, el que va, el que viene. Y es un error. El término histeria proviene de la palabra griega histera, que significa útero, matriz, y también el término histrión, que hace referencia a la máscara de los actores del antiguo teatro griego. Entonces estos individuos tienen en su personalidad como característica principal la teatralidad, el dramatismo, la emocionalidad con la que suelen comportarse estos individuos. Es típicamente un sujeto soñador que basa sus decisiones en impulsos y sensaciones principalmente emocionales e incluso fantasiosas. Se va a dejar llevar por sus gustos y sensaciones de placer, como así también por lo que entra por los ojos, por la belleza, por la imagen, incluso a veces descuidando cuestiones mucho más importantes como lo funcional o lo práctico de determinados productos. Suelen ser personas muy sugestionables e influenciables. ¿Por qué? Porque con argumentos emotivos, emocionales, suelen dominar a los razonamientos racionales. Si tuviéramos que dar una definición metafórica, podríamos decir que su corazón domina su cerebro. En la actividad inmobiliaria van a ser mucho más susceptibles de ser influenciados por nosotros, por nuestra atención, nuestra amabilidad, nuestra calidez al atenderlo, por la imagen, por cómo se encuentra la vivienda, lo que se ve, más que reparar
en calidad constructiva, distribución de ambientes, condiciones del entorno, condiciones contractuales, incluso legales y gastos. El vendedor le va a entrar más por su cordialidad, por el buen trato, que por los pormenores de su gestión, aún los que son obligatorios por ley. Ya que a estas personas les gusta mucho ser seducida en el sentido de que alguien les demuestre cariño, amabilidad, empatía, cuando uno les muestra que se siente cómodo con ellos y que valora su charla. Estas personas, el problema con ellos es que les resulta muy fácil idealizar rápidamente a la persona que le brinda el servicio. Y que, como contrapartida a esto, en un momento podés ser el mejor, el número uno, qué suerte que te conocí. Y por un detalle nimio pueden pasar de esa valoración exagerada a sentirse decepcionados y a infravalorarnos, a hablar mal de nosotros de la manera más cruel y despiadada. Hay que tener cuidado y no permitir que se pasen los límites profesionales, porque es muy fácil para nosotros sentirnos cómodos cuando alguien te dice qué bien que trabajás, qué amable que sos, somos amigos, menos mal que te encontré, porque en el momento de una negociación, esta característica de su personalidad histérica puede hacer que cuando tengamos que decirle que no a alguna parte del proceso de la negociación, él pueda tomarlo como algo personal y en ese momento complicarnos la comunicación y cerrarnos puertas que pueden trabarnos una operación inmobiliaria. A menudo hablan demasiado de temas que no nada tienen que ver con la operación y si perdemos la rienda de la charla, tenemos que tratar de recuperarla a toda costa. Sin embargo, debemos ser corteses, pero recuerden, deben saber mantener la distancia profesional, ya que pueden ser extraordinariamente absorbentes. Una vez que cerramos la venta, debemos dejar absolutamente todo por escrito, con especial atención en este tipo de clientes, dado que su facilidad de palabra en un momento de emoción y de alegría puede hacer que se olvide detalles de lo que hemos conversado o pactado. Pueden surgir malentendidos y por lo tanto conviene dejar todo lo más claro posible, pero plasmado en un documento firmado. Es una personalidad que totalmente mucho más flexible que la anterior, menos exigente y más permisiva. El histérico también es una persona a la que le cuesta mucho mantener su posición subjetiva, su opinión, frente a otro. Entonces, por lo tanto, son mucho más permeables a las sugerencias ajenas. Debemos prestar especial atención si este tipo de personalidad viene acompañado por un amigo, ya que no solo debemos concentrarnos en el cliente en sí, de características histéricas, sino en la amistad, ya que su opinión seguramente va a influenciar muy fuertemente en la decisión de esta persona. La personalidad fóbica, como su nombre lo indica, son personas temerosas, tienen fobias. ¿Cómo se define una persona temerosa, fóbica? Son personas que tienen miedo, temor, dudan de manera exagerada en situaciones en las que otras no lo serían. Muchos de ellos tienen el temor a enfrentar situaciones nuevas, poco habituales, como puede ser el caso de comprar o vender una vivienda, un inmueble. Me han pasado muchísimas situaciones de personas que han perdido oportunidades increíbles simplemente por dudar. Lo voy a reservar mañana, pero voy a esperar un poquito más y voy a ver qué dicen el lunes sobre el valor del dólar, etcétera, etcétera. Y aparece otro cliente interesado y compró la propiedad. Estos sujetos tienen deseos de realizar la operación, pero ese deseo es limitado, está prevenido, como contenido. Van paso a paso, son muy sigilosos, nos van a colmar de una infinidad de preguntas, a veces incluso que pueden parecer ridículas, repitiéndolas habitualmente, y
en esta pérdida de tiempo, como les dije, suelen perder muchas oportunidades. Lo importante con este tipo de clientes es ser pacientes, realizar un buen seguimiento, revisando la información y mostrándonos como expertos. Ustedes cuanto más dominen la profesión, cuanto más profundos sean sus conocimientos, mucho más sencillo les va a ser transmitirle al cliente esa sensación de estoy frente a un experto. Él les va a causar esa sensación de me puedo poner tranquilamente en manos de este inmobiliario. Entonces, es crucial a estas personas infundirles confianza y tratar de contrarrestar estos miedos mostrando esta imagen de expertos. Estimados, nos vemos en la próxima clase. Saludos y muchas gracias por su atención.